Hasta ahora, los filósofos han tratado de interpretar el mundo, pero la verdadera tarea es cambiarlo. Con estas palabras, el filósofo Karl Marx va a desarrollar un pensamiento que se va a extender a lo largo del siglo XIX, XX y va a continuar en el XXI. Soy Juan Antonio Campos, esto es Filosofía en Bachillerato y empezamos. Pero antes de conocer el pensamiento de Marx, vamos a conocer un poco de su vida, porque así lo entenderemos mejor. Marx nace en 1818 en la ciudad alemana de Treveris, en la zona de Renania, muy cerca de Luxemburgo. Es hijo de una familia acomodada. Su padre, Hirschel, es abogado y gran lector de Kant y de Voltaire, y muy inspirado por las ideas revolucionarias de Francia. ¿Esto qué significa? Que va a ser un pensador o va a ser una persona contraria a la política que se está viviendo en ese momento en Alemania, y es que Prusia está intentando anexionar el territorio. Va a ser un momento de conservadurismo. Por lo tanto, para que él pueda desarrollar su labor como abogado, va a tener que abrazar el cristianismo y a partir de ahora se va a llamar Heinrich, lo cual, bueno, no es algo novedoso, porque a otros pensadores, a otros autores, como el caso de Felix Mendelssohn, le ocurrió exactamente lo mismo. Tuvieron que abandonar el judaísmo para poder seguir prosperando en sus negocios. Heinrich se va a unir a un grupo de pensadores que van a querer que la nueva constitución prusiana esté basada en los principios de igualdad, de fraternidad y de libertad. Esto va a hacer que caiga en el ostracismo y su familia caiga en desgracia. No obstante, va a tener el dinero y las ganas suficientes para mandar a su hijo con 17 años a estudiar Derecho a la Universidad de Bonn. Pero ya este joven Karl, gran amante del vino y gran amante de la juerga y muy contrario contra el sistema, se va a meter en muchos líos. De hecho, va a caer una noche en un duelo a espada, del cual no sabemos el resultado, pero sí sabemos que acabará con una brecha en el ojo que va a marcar su vida y de la cual va a estar muy orgulloso. A Hegel lo va a conocer gracias a un profesor suyo, que va a ser Bruno Bauer, el cual va a ser un miembro destacado de lo que se va a conocer como la izquierda hegeliana. A este profesor, aunque lo va a admirar al principio, lo acabará criticando posteriormente en obras como La Sagrada Familia o La Cuestión Judía, ya junto con su colaborador Engels. Dentro del idealismo, Hegel va a desarrollar una concepción ontológica a partir de un sistema basado en tres fases, que van a ser la tesis, la antítesis y la síntesis, de tal modo que la conciencia humana, tal y como nos va a hablar en su libro La fenomenología del espíritu, se va a ir abriendo a la realidad, va a conocer primero una realidad que le es contraria y luego de este enfrentamiento surgirá una nueva concepción o una nueva conciencia que va a ser una conciencia universal en la que tanto el individuo como el resto de sociedad como el mundo material que va a conocer va a estar todo fusionado en uno. El idealismo hegeliano le va a gustar mucho a Marx, pero va a criticar su concepción teológica. Y es que no deja de ser una metafísica, no deja, este espíritu universal o esta conciencia absoluta no deja de ser Dios. Así que él se va a ir alejando poco a poco de esta postura, pero sí le va a gustar cómo, gracias a Hegel, vamos a ir abarcando cada vez más y más y más elementos de la realidad, hasta llegar a conocerlo absolutamente todo. De ahí que una vez que muriera Hegel, los pensadores y sus seguidores se dividieran en dos grupos, la derecha hegeliana y la izquierda hegeliana. La derecha hegeliana concebía que ya habíamos llegado a ese momento de espíritu absoluto, por lo tanto la historia no iba a avanzar más con el imperio prusiano, con la burguesía emergente, con ese poderío nacional que estaban adquiriendo y su conocimiento. Ya Occidente había llegado al máximo desarrollo. La izquierda hegeliana decía que no, que todavía teníamos que seguir luchando más, pasando por más fases hasta llegar al final. Como he dicho antes, Marx va a seguir a Bruno Bauer, pero pronto lo acabará dejando porque de él dirá lo mismo, que no deja de tener una concepción espiritual del pensamiento hegeliano.
cuando realmente el pensamiento lo que tiene que hacer, como hemos dicho al principio, es transformar y cambiar el mundo. Así, va a abrazar el pensamiento de otros autores como Feuerbach o Max Stirner, el padre del anarquismo. De Feuerbach va a tomar su concepción atea de la realidad, y es que Feuerbach, el cual fue alumno directo de Hegel, que dejó teología por unirse a Hegel y estudiar filosofía, va a decir que Dios, todas las figuras divinas y todas las religiones no dejan de ser más que podríamos decir que una antropología mal entendida, y es que Dios es la representación metafísica del ser humano, es nuestro reflejo perfecto. Todos los miedos que tiene el ser humano los va a, como el miedo a la muerte, como el sentirte inferior ante el mundo, pues esa ansia de eternidad, esa ansia de omnipotencia, la vamos a representar en una figura, y esa figura la vamos a sacar de nosotros y la vamos a acabar adorando. Pero si analizamos bien, no deja de ser un reflejo de la naturaleza humana. De Stirner va a tomar el concepto de cómo la realidad objetiva, como el mundo, la sociedad, la historia, todo lo que nos rodea, está en íntima relación con la conciencia humana. Stirner llegará a decir que nuestra conciencia es fruto del mundo en el que vivimos. Marx irá un paso más allá y cambiará la idea y dirá que no, que nuestra conciencia es capaz de transformar el mundo y transformar la realidad. Están unidas, pero depende de nosotros. Dejamos de tener un carácter pasivo para tener uno activo. Una vez que termina la universidad, se va a doctorar. ¿Y qué va a ocurrir? Que poco antes Federico Guillermo IV ha llegado al poder, se ha hecho Kaiser y va a seguir con un gobierno muy conservador. De hecho, va a echar de las universidades a todos los pensadores de la izquierda hegeliana. Así que él sabe que ya no va a poder hacer nada en la universidad. Va a tener que abandonar la vida académica y va a buscar trabajo. Y lo va a encontrar en una de las cosas que a él más le gustaba. Va a entrar a trabajar en la Gaceta Renana o el Diario Renano. Es un periódico de provincia de carácter liberal que va a utilizar como medio o como trampolín para llegar al resto de la sociedad. Y ahí, con sus artículos y su agudeza, ojo, agudeza intelectual, pero escribía muy mal, de lo cual hablaremos después, va a criticar las desigualdades de la sociedad y va a criticar al sistema prusiano. Esto va a hacer que el diario coja muchísima fama y llegue a ser el más leído de todo el imperio. Y él va a ascender a director. Y no se va a quedar únicamente en la crítica que va a hacer a los gobernantes, no. También va a criticar a los grupos que lo critican, porque va a decir que son demasiado débiles y que no están creyendo en la revolución, que la revolución realmente puede llegar a ser efectiva. Puesto que el periódico se convierte en uno de los más leídos, por no decir el más leído, y ser una crítica abierta y directa contra el sistema, y no solo contra el sistema, sino también contra los mismos críticos, va a ser un grano en el culo. ¿Y qué se va a hacer? Lo van a cerrar. Y Marx va a ser perseguido y acabará huyendo. Será en 1843 cuando Marx tenga que huir de Alemania y se refugiará en Francia, y concretamente en París, porque en aquel momento esta ciudad era el núcleo del socialismo, era la ciudad más libertaria, por lo tanto se va allí. Pero no se va a ir solo, se va a ir con la que es su esposa, Jenny von Westphalen, con la cual se había casado hacía poco, pese a haber llevado con ella de novios más de 10 años. Jenny va a ser una mujer muy importante en su vida, va a ser hija de aristocracia, aunque va a rechazar el dinero para irse a vivir con Marx. De hecho, van a llevar a lo largo prácticamente de toda su vida, no podemos decir que vayan a vivir en la indigencia, pero sí van a vivir con muchísimos problemas económicos. No obstante, lo va a seguir y va a ayudarle y a ser una gran colaboradora suyo. De hecho, ella va a ser una de las correctoras, tanto en estilo como en forma, de varios de los libros de Marx, como por ejemplo el Manifiesto Comunista. Y es que tenéis que saber una cosa, Marx escribía fatal, no se le entendía la letra, y es gracias a Jenny, o Jenny mejor dicho, la que va escribiendo el libro. Van a tener 6 hijos, de los cuales tristemente fallecerán 3 a una edad muy temprana, y solo
llegarán a la adultez tres de sus hijas, que son Eleanor, Jenny y Laura. Esta última va a ser la que va a introducir el marxismo en España. Bueno, en Francia va a seguir desarrollando su labor, que es la de escritor o sobre todo la de periodista, y va a entrar a formar parte de la revista Adelante o Vamos, según la traducción, evidentemente de corte político y liberal. Y también formará parte de la Gaceta Germana francesa, o los anuarios alemanes franceses, mejor dicho, más fácil de comprender. O durante este tiempo, mejor dicho, va a conocer a Friedrich Engels, quien va a ser su gran colaborador y amigo. Engels es otro alemán burgués dedicado al mundo textil por herencia familiar, y en una de sus fábricas en Manchester va a conocer a Jenny Banks, la cual va a ser su amante durante toda su vida, y ella es la que le va a introducir en el círculo político del socialismo. Primero a partir del pensamiento de Robert Owen y posteriormente al que va a desarrollar con Marx. Ahora tenemos que indicar que Marx, como ya estamos viendo, va a ser un gran crítico. Él quiere destacar sobre todo en las cosas, que su pensamiento sea único, distinguirlo de todos los demás, y muy pronto se va a distinguir del pensamiento, por ejemplo, de Saint-Simon o del ya nombrado Robert Owen, que fue el padre del cooperativismo. Y de hecho va a decir que estos pensadores van a formar parte de lo que se llama, o de lo que él va a llamar, el socialismo utópico, y que él lo que va a desarrollar es el socialismo científico. A medida que iba publicando artículos en el anuario germano-francés en colaboración con su amigo Engels, fue estudiando economía, y así leyó a Adam Smith o a David Ricardo, entre otros muchos, porque entendía que la economía era el pilar que debía de sostener a todo su pensamiento, todo su planteamiento teórico, puesto que cualquier tipo de cambio social y político tenía que pasar previamente por un cambio de carácter económico. Pronto, los artículos que él iba escribiendo y la publicación en general llamó la atención de Prusia, y fueron secuestrando artículos y ejemplares hasta llegar a presionar al gobierno francés para que éste cerrara la publicación, como así hizo. Y de hecho no solo cerró la publicación, sino que además expulsó a Marx. Este tuvo que irse con su esposa, con Jenny, la cual estaba embarazada de Laura, a Bélgica, y concretamente a Bruselas, y allí establecerían su residencia durante unos cuantos años. En este traslado hacia Bruselas lo va a acompañar Engels, que ya he dicho que va a ser colaborador y su mejor amigo a lo largo de toda su vida, y van a estar juntos trabajando, y los dos van a unirse a la Liga Comunista, una asociación recientemente creada en Bélgica. Y fue este grupo el que le pidió a Marx que hiciera un compendio de todas las ideas que se iban desarrollando sobre el socialismo, para que le diera forma y creara un cuerpo teórico único. Y así van a hacer una obra que en principio puede resultar engañosa, porque va a ser el manifiesto del Partido Comunista, cuando realmente todavía no había ningún partido comunista. Y esto ocurrirá en el año 1848. 1848 va a ser un año revolucionario en toda Europa. Marx va a saber captar este espíritu y trasladarlo a esta obra. En 1848 se suceden alrededor de toda Europa distintos disturbios revolucionarios de carácter social, y soplaron fuertes vientos de cambio. Así ocurrió en Francia, donde se produjo la caída de los Orleans, o en Viena, donde el canciller Metternich huyó de la ciudad sin mirar atrás. Pero pronto, todos estos movimientos fueron duramente frenados y reprimidos por las fuerzas reaccionarias de los distintos países. Así describe Clara Schumann, compositora y esposa del también compositor Robert Schumann, lo que vivió en la ciudad de Dresde, y que sin duda se repetiría por toda Europa. Fusilaron a todo insurgente que caía en sus manos. La dueña de nuestro albergue nos dijo después que su hermano, propietario del Ciervo de Oro de la calle Sheffield, fue obligado a estar presente y mirar cuando los soldados fusilaron uno a otro a 26 estudiantes que encontraron en una sala del local. Se dice que arrojaron hombres a la calle por docenas desde el tercer piso y el cuarto. Es horrible tener que soportar estas cosas.
Así es como tienen que luchar los hombres por un poquito de libertad. ¿Cuándo llegará el momento en que todos los hombres tengan los mismos derechos? ¿Qué fue lo que provocó que se desestabilizase hasta casi desaparecer el orden que cimentaba todo un continente? La publicación del Manifiesto Comunista. Un libro escrito en colaboración por Karl Marx y Friedrich Engels, dos intelectuales alemanes burgueses que concibieron en la Inglaterra de Dickens una utopía a la que se llegaría a través de la revolución. Un libro cuyas tesis cambiaron el rumbo del siglo XX, marcando una nueva senda de carácter político, social y económico. Un libro cuyas teorías son defendidas y odiadas a partes iguales, y que plantearon una solución a problemas que aún hoy siguen estando en vigor. Tras la publicación del manifiesto, Marx no se va a quedar en Bélgica como podríamos suponer, sino lo que va a hacer es volver a Alemania, volver a Renania y fundar de nuevo la Gaceta Renana. ¿Pero qué es lo que va a ocurrir? Que en ese mismo año Federico Guillermo IV va a disolver la Asamblea Prusiana, eliminando con este hecho de un tajo todos los derechos civiles de la ciudadanía. Ante tal situación, Marx va a llamar a la revolución y va a llamar a las armas desde el periódico. Lo que va a ocurrir está claro, se va a volver a cerrar el periódico y se va a perseguir a Marx. Y Marx se irá a Londres, donde establecerá definitivamente su residencia junto a su familia. También lo seguirá Engels, el cual ayudará a la manutención directa de Marx, teniendo para ello que volver a manejar la fábrica o a dirigir, mejor dicho, la fábrica textil que tiene en Manchester. En Londres, Marx va a fundar la Liga Comunista, la va a dirigir durante un tiempo, pero pronto lo abandonará y se dedicará únicamente al estudio de las obras de los autores que ya he mencionado, de Hegel, de Feuerbach, de Stirner. Seguirá conociendo a David Ricardo, a Adam Smith, toda la economía, y así en el año de 1859 va a escribir la que es su mayor y más importante obra, la contribución a la crítica de la economía política. En esta obra va a desarrollar sus conceptos fundamentales, como son el de superestructura, el de infraestructura y el de alienación. Los estudios realizados en su obra de la contribución van a ser ampliados y mejorados en muchos de los aspectos en su obra magna, escrita en 1867, que lleva por título El Capital. En esta va a analizar la situación económica en Gran Bretaña, va a hacer un concienzudo estudio económico del país y va a analizar el dinero y el capitalismo y cómo, contradictoriamente, la gran potencia mundial tiene a unos trabajadores sumidos en la miseria y en la pobreza. Va a criticar las condiciones de vida y de trabajo de estas personas y en general de toda la clase obrera en Europa. Es en esta obra donde va a hablar de la división de clase, de la propiedad privada y va a hacer un análisis materialista de la historia. Y aquí sí vamos a ver la gran influencia que Hegel va a producir en Marx, puesto que su sistema dialéctico de tesis, síntesis y antítesis lo vamos a ver reflejado en las distintas épocas en las que Marx va a dividir la historia. Para concluir el apartado dedicado a su vida, decir que ya en 1872 muere su esposa Jenny debido a un cáncer. Marx va a entrar en una depresión crónica y finalmente morirá en 1884. Al año siguiente de su muerte, en 1885, saldrá el segundo volumen del Capital y finalmente en 1894 el tercer volumen, estos dos últimos editados y dirigidos por su amigo Friedrich Engels.